Son las 8 de la mañana con 12 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Le hemos dado cuenta aquí de la información que ha compartido el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y, bueno, los jesuitas de México, que están dando a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a la comunidad jesuita en Cerocahui. Y pues estas medidas que la CID está planteando serán otorgadas o deberán ser otorgadas, son otorgadas y deberán ser cumplidas en México a 11 integrantes de la comunidad jesuita que se encuentran en riesgo tras el asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora. Y como plantea la comunicación que ayer comentábamos, la impunidad que prevalece a más de 7 meses de los asesinatos de Javier y Joaquín es la primera causa de riesgo tanto para la comunidad jesuita, religiosas y para habitantes de la zona. Estamos hablando de un tema terrible, una sacudida tremenda, el asesinato de los dos sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, y por supuesto el guía de turistas Pedro Palma, y el joven que fue asesinado Paul Berreyesa. Esto que sucedió, pues sí, hace 7 meses ya, 20 de junio de 2022 en la comunidad Cerocahui de Chihuahua. Le agradezco al padre Javier Ávila, jesuita de la Tarahumara, vicario de la parroquia de Cristo Rey en Krill, Chihuahua, que esté aquí para hablar del tema. Gracias, Javier, por estar aquí. Padre, bienvenido. Muchísimas gracias, Carmen, muy amable, y gracias por mantener viva esta situación. Pues no puede ser de otra manera, no debe ser de otra manera, porque los medios y la sociedad mexicana debemos poner toda la atención en asuntos de esta naturaleza tan grave, tan inadmisible para cualquier sociedad. Y le pregunto, padre, ¿en qué consiste esta resolución de la CID? ¿Qué significan medidas cautelares? ¿A quién es el llamado? ¿Quién tiene que cumplir en México? Pues esto que se traduce en estas 11 indicaciones específicas desde la CID. Las medidas cautelares son como consecuencia, para mí en este momento, de un proceso mal llevado o de una dilación e incapacidad en la impartición de justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a ella se le solicita, y se le solicita de parte de 3 organizaciones. En este caso, solicitamos COSIDA, que es una organización de la sociedad civil de derechos humanos, que me toca presidir acá en Chihuahua, el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, también del estado de Chihuahua, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Las 3 organizaciones solicitamos, ante la dilación, como le digo, de la impartición de justicia, ante un análisis que hace la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un análisis de la realidad y se da cuenta de que la situación sigue muy peligrosa, hay muchos involucradas en este asunto, y es que le solicita tanto al Estado como a la Federación, decir, cuida a estas personas porque su vida está en riesgo. Entonces ya viene el diálogo posterior para ver cuáles son los requerimientos de parte de los beneficiarios, las personas beneficiarias de las medidas cautelares, y de parte hacia el Estado y la Federación. En este momento ya se dio a conocer tanto a la Federación como al Estado de Chihuahua esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y comenzamos un diálogo posteriormente para ver en qué van a consistir estas medidas cautelares. Bueno, esto, digamos, efectivamente es el gran síntoma de que el Estado mismo no ha logrado ni detener al presunto responsable o a la persona que claramente está identificada, y al contexto de violencia en el que perdieron la vida las personas que perdieron la vida hace ya 7 meses. En este momento, padre, estamos con la pregunta de cómo se encuentra la comunidad, cómo se encuentran ustedes. Se entiende que requieren ser protegidos, obvio, y que por eso son estas medidas, pero ¿cómo nos describe, compártanos el momento o la circunstancia que vive la comunidad a partir de esos acontecimientos? ¿Cuál sería la palabra que define el clima, digámoslo así? Yo creo que sigue el miedo,
principalmente en la comunidad de los habitantes de Cerocahui, sigue el miedo, la zozobra, la intranquilidad, la preocupación. Y las personas más directamente involucradas, que son los jesuitas de la Sí. comunidad de ahí de Cerocahui, pues son los que están más amenazados, son los que tienen más riesgo en sus movimientos. Hay algo muy importante también, que de los dos homicidios, nosotros como jesuitas dijimos, no nos vamos de Cerocahui. Es más, se aumentó el número de jesuitas de Cerocahui. Actualmente hay 5 jesuitas en Cerocahui. Con esta presencia, Esto, perdón, padre, se es el aumenta- mensaje de los jesuitas para perdón, decir, perdón que lo interrumpa, pero me parece importante lo que, bueno, todo es importante, pero esta parte, son más ahora, es un mensaje de ustedes para decir, no solo no nos vamos, sino nos quedamos, es una señal de nos recontraquedamos. por supuesto, porque nuestro compromiso no depende de amenazas, nuestro compromiso no depende de estas muertes, digamos. Una reacción muy ordinaria podría haber sido, nos vamos porque nos están matando. No, nuestro compromiso es de vida. Y a la fecha no hemos cambiado para nada. En Tarahumara en general, tenemos un hospital, seguimos recibiendo pacientes. La Comisión de Derechos Humanos que yo presido, sigo recibiendo personas, quejas, denuncias, señalamientos. La pastoral que tenemos nosotros sigue igual, visitamos las mismas comunidades, los atendemos pastoralmente, etcétera. Entonces, no se ha alterado nuestra agenda, pero sí se ha alterado el ambiente y la seguridad en nuestros movimientos. Por esa razón se piden las medidas cautelares y desde antes de que se otorgaran esas medidas cautelares ya hemos recibido protección, principalmente los padres de Cerocahui, pero se quiere oficializar más y es necesario oficializarlo más. Es muy importante también que la respuesta de las mismas autoridades vale la pena comentarlo. Usted sabe, Carmen, estado de Chihuahua, un cambio en la fiscalía. Con el fiscal anterior, fiscal general del estado, yo lo había comentado y le había dicho, licenciado, si las cosas siguen como siguen, vamos a solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En aquel momento el fiscal me dijo, no es necesario, padre, no es necesario, ya verá cómo vamos a responder y cómo vamos a conseguir inmediatamente la detención de este sujeto. Como se fue el proceso, dije, pues no es posible, hay que solicitar las medidas cautelares. Ya una reacción diferente con el actual fiscal, antier, que estuve con él, le dije, bueno, todavía no se hacían públicas las medidas cautelares, y le comenté yo al fiscal que ya se les habían concedido medidas cautelares a los padres de Cerucao. Él mismo lo aceptó y dijo, pues sí, es ordinario y lo aceptamos. Incluso me llama mucho la atención, si usted tiene todo el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la concesión de medidas cautelares, hay un punto que me llama la atención porque se menciona que dice el Estado solicitó se desestime la solicitud de medidas cautelares, teniendo en cuenta que se está atendiendo la seguridad del territorio y poblaciones de manera institucional. Bueno, se Ah, está atendiendo, pero no se ven resultados. o sea, el Estado mexicano intentó que no ocurrieran, que no se pidiera al Estado mexicano las medidas cautelares. Pues qué interesante, porque solo se puede pedir eso si se está funcionando, si está teniendo la respuesta positiva, pero en este caso las medidas cautelares se dan precisamente por la ineficacia o la omisión o la palabra que quepa respecto al tema de estos asesinatos. Claro, hay frases interesantes que aparecen en el documento. El mismo Estado da su respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dice que tiene la integración de la investigación. Pero ya son 7 meses. ¿Cómo es posible que no puedan terminar una investigación y cómo es posible que no detengan al responsable? Ha habido detenciones, de acuerdo. Sí ha habido detenciones, ha habido resultados, de acuerdo. Se han confiscado vehículos, etcétera. Pero el responsable sigue libre y el peligro sigue latente. En su momento las autoridades incluso lanzaron una recompensa
para quien ayudara a encontrar a este personaje de nombre José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Un personaje del que se sabe bastante en la zona, del cual ha habido bastantes informaciones al respecto de sus actividades criminales. Y bueno, pues se lanzó la idea de una recompensa de 5 millones de pesos. Sobra decir que eso no ha sido incentivo para que alguien diga, aquí está. No, siempre, o sea, por más que se diga de manera anónima, hay mucho miedo para hablar. La gente tiene mucho miedo. Hay varias cosas que me llaman la atención aquí. Yo creo que se tienen varias acciones, como lo dice el Estado. Hay una investigación a fondo, se han detenido varias personas. ¿Por qué es necesario que sucedieran estas 4 muertes? La de los 2 padres, la del guía de turistas y la del joven, para que se empezaran a hacer estas detenciones, estos operativos. Antes no existían estas gentes, no había delitos que perseguir. ¿Qué pasaba? ¿Por qué ahora es necesario que haya muertes? Necesitamos más muertes para que haya más impartición de justicia y que haya más preocupación por la paz y la tranquilidad en el Estado, pregunto, y en el país. Sí, y bueno, déjeme retomar, padre Pato Ávila. Estamos hablando de un tema que ahora que los periodistas y algunas organizaciones y gente han tenido acceso o hemos tenido acceso a los documentos del ejército, a los correos del ejército, a la información del ejército por el hackeo que hizo el grupo Guacamaya, y que, bueno, pues ha dado bastante información todo esto sobre el personaje. El periódico El País, hay que decirlo, en su revisión de los correos e informaciones de Guacamaya, encontró que el ejército mexicano tenía conocimiento por lo menos 2 años antes de esta terrible tragedia que enluta a la comunidad jesuita, perdón usted, y desde luego a México, la comunidad jesuita, y desde luego el informe o los informes que el ejército desde entonces ha tenido respecto a este circuito criminal relacionado con este personaje al que no pueden capturar. ¿Qué cosa hay detrás de este personaje llamado el Chueco? ¿Qué tipo de alianza criminal existe? ¿Qué tipo de situación existe como para que en una región del país tan identificada, tan delimitada, no pueda ser capturado un individuo que claramente pues es el principal sospechoso si nos ponemos en el debido proceso para no acusarlo sin que haya una sentencia? ¿Qué me dice, padre? Porque al final de cuentas estamos frente a información que ya desde tiempo atrás el propio ejército pues ha tenido del personaje. ¿Lo sabía? Lo sabía, claro que sí, se sabía desde hace mucho, o se sabe desde hace mucho, quién es el personaje y dónde está. Claro, la misma Comisión Interamericana dice que toma la decisión ante la gravedad y la urgencia de la situación. Yo me pregunto qué antes no era. Aquí lo está diciendo usted, Carmen, que ya se sabía, ya se conocía. Los hechos están plenamente comprobados. La violencia que enfrentan las comunidades indígenas ya estaba. Sigue la inseguridad, el robo de madera. Es necesario, repito, matar a 2 jesuitas y que la noticia saliera internacionalmente para aceptar una situación lamentable. Algo andamos mal. Creo que no nada más es Chihuahua, creo que es todo el país. Pues sí, sé que se tiene que ir, padre, pero déjeme cerrar esta parte porque es muy importante lo que estoy aquí comentando sobre lo que publicó El País en su momento respecto al Chueco, el trabajo de Elías Camaji, que informa que dentro de los documentos y los correos del ejército mexicano se puede ver en estos elementos de Guacamaya que el Chueco estaba en una lista de objetivos prioritarios de la inteligencia militar, 2 años antes de estos asesinatos. Ya era objetivo prioritario. Objetivo prioritario. Así está identificado en estos documentos del ejército obtenidos por el hackeo de Guacamaya. ¿Qué me dice, padre? En su aparato de inteligencia, porque además estamos hablando de información de inteligencia del ejército. Sí,
yo creo que son cosas que deberían ser prioridad para un Estado. La seguridad, el orden, el derecho, la paz, debe ser prioridad para un Estado. Y no lo están cumpliendo. Y repito de nuevo, es necesario que broten estos lamentables hechos para que el Estado diga, ahí vamos, estamos al pendiente, vamos a salir adelante, vamos a detenerlo inmediatamente. 7 meses y no se ve claro. Pues déjeme completar lo que estoy aquí recuperando del diario El País, que en su momento dio a conocer este informe obtenido de esta manera, eh, eh, citando totalmente los documentos de inteligencia militar obtenidos por el hackeo. Dice aquí, la inteligencia militar presenta a Portillo Gil como el jefe de plaza del grupo delictivo Gente Nueva, brazo armado del cártel de Sinaloa, allá en Urique, en Chihuahua, la cabecera de Cerocahui, lugar de los asesinatos. El Chueco y su gente, dice este informe de 96 páginas, presentado en agosto de 2020. O sea, estamos hablando de algo reciente. 96 páginas en este informe presentado en agosto de 2020 y cita El País lo siguiente. De estas 96 páginas destaca este párrafo. Mantienen el control del tráfico y la venta de droga, así como secuestros, extorsiones, cobro de piso, la tala clandestina y ejecuciones, entre otros delitos. El País también informa que el parte da cuenta de que el grupo criminal había infiltrado y controlaba a los cuerpos de policías locales. Los grupos delictivos, sigue citando El País, los grupos delictivos han incursionado en los cuerpos de seguridad pública, los cuales al ser rebasados en efectivos y o armamento, optan, fíjese padre, optan por no llevar a cabo acciones en contra de estos, así como por medio de amenazas. Entonces, el propio ejército tiene clarísimo el mapa de las cosas en inteligencia militar y está señalando que los grupos delictivos que han incursionado, que han penetrado los cuerpos de seguridad pública y que estos además son rebasados en efectivos y armamento, así que ante eso optan por no llevar acciones en contra de estos. Y eso lo dice el reporte de las 96 páginas que presentó el ejército como parte de sus actividades de inteligencia militar. Padre Ávila, qué fuerte. Creo que esto que usted está mencionando, Carmen, es ofensivo. Después de esto tan patente, tan obvio, tan claro, creo que cualquier comentario sobra. Yo creo que aquí me da la impresión que no hay voluntad política, no hay voluntad política que oriente la actuación del gobierno. Las responsabilidades de las autoridades no se están cumpliendo. ¿Para qué hicieron todo este estudio? ¿Para guardarlo en un Cardex, en un archivo, para si en algún momento es necesario sacarlo? ¿Para qué? Porque ahorita está saliendo. ¿Para qué hicieron ese estudio? Esto está ¿Para saliendo, bueno, hay prevenirse que... de qué? Para Exactamente. decir, lo sacamos o ya lo sabíamos, lo tenemos ya plenamente anotado. No entiendo. Pues, padre, por lo pronto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que se requiere estas medidas cautelares que ya les han otorgado a los jesuitas en esta zona de Chihuahua, y lo que esperamos es que el Estado mexicano, en su amplísima dimensión, las cumpla. ¿Ha sucedido algo en las últimas horas desde que se dio a conocer estas medidas? No, nada más que empezó el diálogo ya con el fiscal general del Estado. Fuimos al diálogo con el general de la zona militar que corresponde acá al estado de Chihuahua, esta región de Chihuahua, y en próximos días tendremos ya las negociaciones o el diálogo más concreto con las autoridades correspondientes para la implementación o para el arranque, digamos, de estas medidas cautelares. Tiene que dialogarse con las personas, las 11 personas, son 8 jesuitas, no son 11. 5 que viven en Cerocao y 3 que viven en Krill y que esporádicamente van para esa región y tienen que cruzar todo parte del territorio del municipio de Urique. Y 13 religiosas que trabajan en la parroquia de Cerocahui. Con ellos se va a dialogar junto con las autoridades para ver de qué manera se van a implementar esas medidas cautelares.
Pues esperemos que sea pronto y eficaz el Estado mexicano en esta parte de la historia y desde luego pues la principal exigencia es que cumplan con el deber de ubicar y de capturar a este personaje que claramente es quien realizó la acción criminal que le quitó la vida a estas personas y que bueno pues esto desde luego no puede ser aceptado por la sociedad mexicana y pues está desde luego cruzado todo esto con lo que desde el ámbito interamericano se está haciendo, se observa México en términos de estas medidas emitidas para la comunidad jesuita de Cerocahui y pues estaremos hablando, si usted me lo permite, para dar seguimiento a todo esto. Gracias por tomarme la llamada, padre Javier Ávila, y buenos días. Muchas gracias, Carmen, y gracias de nuevo por mantener viva esta situación. No podemos apostarle a la memoria, no podemos perder la memoria. No Hay que podemos, padre, mantenerla no viva. debemos. Muchísimas gracias. A usted, No padre Javier debemos, Ávila. no debemos perder, no debemos olvidar la memoria. No podemos permitir el olvido. Con eso nos vamos, padre. Gracias por estar aquí. Pues gracias al padre Pato Ávila por esta conversación y pues sí quise recuperar esto que el país publicó en 2022, hay que decirlo que es una de las contribuciones más importantes en esta materia, gracias a que pues los colegas periodistas que han participado en la obtención de información de estos correos, informaciones y documentos que están en el hackeo de Guacamaya, pues con ese hackeo y con esa posibilidad que se ha tenido de acceder a los documentos e informaciones del ejército, es que podemos saber cosas como estas. De otra manera, no sabríamos que desde 2 años antes el ejército mexicano y a quien hayan presentado este informe de 96 hojas tenían como objetivo prioritario a este personaje conocido como el Chueco. Puede usted revisar con mayor amplitud, si le parece, en las páginas de El País, en este periódico, con el trabajo de Elías Camaji, que publicó esto el 14 de octubre de 2022. Y sí, resulta, pues uso la palabra que usó el padre, ofensivo, saber que se sabía, saber que se tenía tan identificado a este personaje desde ese momento y seguramente antes, pero por lo menos desde el momento en que fue presentado este documento de la inteligencia militar, 96 páginas, en donde se coloca a este personaje conocido como el Chueco. Y bueno, pues ahí están los 5 millones de pesos a quien aporte información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca directamente a la captura de este individuo de nombre José Noriel Portillo Gil, alias el Chueco. ¿Por qué no se ha podido capturar o querido capturar? ¿O por qué el Estado mexicano? Porque esto, a ver, desde luego es un tema de Chihuahua, pero es un tema del país, es un tema de la federación, es un tema de todos. Preguntarnos y plantearnos por qué el Estado mexicano no ha capturado a este individuo en específico, habida cuenta de toda la información que hay respecto a su conducta criminal que le costó la vida a los 2 sacerdotes jesuitas, que tiene una connotación brutal. Bueno, matar a una persona per se es brutal, pero tiene una connotación el hecho de que hayan sido asesinados estos 2 sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, y por supuesto el guía de turistas Pedro Palma, y por supuesto el joven Paul Berreyesa, esto que sucedió el 20 de junio de 2022. Estamos en febrero 2023 y han transcurrido demasiados meses y una atención, desde luego, de Chihuahua, del país, a nivel internacional. Estamos frente a un caso que por sus características pues tiene la mirada puesta en México, incluyendo la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha otorgado estas medidas cautelares a los integrantes de la comunidad jesuita en riesgo. Se considera desde el ámbito interamericano que esas personas jesuitas en Chihuahua se encuentran en riesgo por el asesinato de los sacerdotes y de las demás personas que fueron pues asesinadas brutalmente ese junio de 2022. Así que gracias al padre Javier Ávila
a quien ahí lo conocen desde hace mucho tiempo como el padre Pato Ávila, jesuita de la Tarahumara, vicario de la parroquia de Cristo Rey en Krill, Chihuahua. Bueno, pues ahí está, y revisar también lo que han sido estas aportaciones periodísticas que nos dan cuenta de las informaciones que de otra manera nunca hubiéramos conocido, y saber pues que 2 años antes, o por lo menos desde 2 años antes, el ejército tenía una clara radiografía de las alianzas de este personaje con el cártel de Sinaloa, el tema de las rutas del tráfico de droga que se utilizaban, y pues todo esta condición de dominación criminal, porque eso es lo que ha sucedido, y por lo que aparece en escena, pues sigue sucediendo, una dominación criminal en estos trozos del territorio mexicano. Y bueno, pues ahora estamos con el ámbito interamericano que, iba a decir se asoma, pero es algo más que asomarse, que determina que se proteja a los jesuitas en Chihuahua.